agradecer a Ricardo la colaboración que está teniendo o que va a tener con la hermandad, con los actos del 525 aniversario del Señor. Él va a inaugurar un ciclo de conferencias, son 3 conferencias, empieza el hoy, como el ámbito o el edificio que cobija al Señor de la Veracruz. El próximo 10 de octubre viene José Luis Cacena para hablar de la arqueología del Cerro, y por último el 26 de octubre viene Antonio Bizcocho para hablar de la relación de la Orden Franciscana con la expedición de Hasekura con los japoneses, ¿no? Reitero mi agradecimiento a Ricardo. Creo que alguna sorpresa trae de imágenes, de fotografías y demás. Yo no he visto nada, ahora nos llegaremos una sorpresa. Igualmente quería agradecer la presencia de Victoriano, primer teniente alcalde del Ayuntamiento, y de don Antonio Santos, director espiritual de la Hermandad y presidente de la comisión del 525 aniversario. Yo poco voy a hablar más, le voy a dar la palabra a Manolo Lama, que va a hacer una pequeña presentación de Ricardo, aunque todo el mundo lo conocemos, pero bueno, no viene mal recordar un poco la trayectoria profesional de aquí del conferenciante. Gracias a todos. Buenas noches, reitero las palabras de nuestro hermano mayor y gracias por la asistencia. Iniciamos este ciclo de conferencias con una persona muy conocida en Coria del Río, no solo por su actividad profesional, sino también por su dedicación y divulgación de la historia de nuestro pueblo. Ricardo Ronquillo Pérez, arquitecto, licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en el año 1977. Durante todos estos años ha compatibilizado su labor profesional con el estudio de la arquitectura tradicional y la arqueología de nuestro territorio. Fruto de esas investigaciones, sus publicaciones, las haciendas de olivar del Aljarafe Alto Sevillano y la arquitectura autóctona de la comarca del Aljarafe, ambas publicadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, han servido de base para posteriores estudios e interpretaciones anacrónicas de los asentamientos rurales en nuestra comarca. Participó como ponente en el primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Arquitectónico en la provincia de Jaén, Arquitectura del Olivar, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén en 2016. Como resultado de haber proyectado y dirigido obras en el templo parroquial de Santa María de la Estrella de Coria del Río durante los últimos 40 años, tales como consolidación y recuperación del ábside gótico-mudéjar en 1982, remodelación y consolidación de la cabecera barroca de la torre en 1987, o remodelación del presbiterio y cripta en 1996, entre otras. Todas estas intervenciones le llevaron a conocer muy detenidamente la fábrica y elementos constructivos del edificio, plasmándose en 2019 con la publicación del libro Iglesia de Santa María de la Estrella, Orígenes y Evolución Histórica del Edificio. Por cierto, el primer capítulo está dedicado a nuestra ermita. Sí, algo que caracteriza a nuestro ponente es su faceta de divulgador. La revista de feria de Coria del Río acoge desde 1981 artículos de nuestro invitado, análisis de la casa más antigua de Coria, la necrópolis de la antigua Caura romana. Ya en 2003 escribía sobre los orígenes de la ermita de San Juan, la trauma urbana de la ciudad romana de Caura, etcétera, etcétera, etcétera. La revista Cultural Azotea, editada por la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento, también ha publicado trabajos de Ricardo Ronquillo, el templo romano de Caura o vestigios de cuando los musulmanes poseían Coria. Son algunos de los trabajos publicados en ella. Además, ha colaborado en distintos libros y obras colectivas y ha publicado multitud de artículos relacionados con la arquitectura, etnografía y arqueología de los municipios del Aljarafe. Pues sin más preámbulo, dejo el paso a nuestro ponente, que seguro que nos sorprenderá con nuevos datos. Me lo ha prometido, a mí también. Bueno, buenas noches. Y traigo algunas cositas nuevas, pocas, pero algunas. En primer lugar,
Esta es la casa del Cristo más antiguo de la provincia. Y yo pienso que ya es hora de reivindicar que la ermita también es la ermita más antigua de la provincia. Y ya va siendo hora. Decir también que este trabajo es un trabajo de campo. Yo soy poco de archivo. De archivo, por ejemplo, Manolo me da mucha información. Y sobre todo en esta ermita, que la gran información de esta ermita ha llegado desde Víctor Valencia, Japón, con su gran descubrimiento del pleito que tuvo con el cura de la parroquia de Santa María por el derecho a decir misa aquí en el año 1630. Eso fue la clave para el descubrimiento histórico de esta ermita. Pero mi labor es más que nada labor de campo. Yo llevo casi 50 años trabajando en las obras y rebuscando en las fábricas de los edificios más antiguos, en los cimientos, en los sótanos, pues he podido leer mucho de la historia de nuestro pueblo, porque ahí en el suelo está todo escrito. Pasa 10. Voy a empezar por el siglo XII. Perdón, por el siglo XIII, principio del siglo XIII. Esta es escoria a principios del siglo XIII. Aquí los musulmanes llevaban ya 500 años. En este momento, a principios del siglo XII, que por cierto el río estaba un poquito más arriba, más cerca de Noonte. Estaba prácticamente a los pies de la iglesia. Entonces, Coria en aquella época, a principios del siglo, es un tranquilo pueblo musulmán de casas blancas, con sus huertos, con sus norias en el río. Pero aparecían dos edificios públicos. Uno era la fortaleza y otro la mezquita musulmana. Por crónicas musulmanas conocemos muy bien lo que ocurrió en la fortaleza, sobre todo cuando los vikingos la destruyeron, violaron a todas las mujeres de Coria, mataron a todos los coreanos y se refugiaron ahí. Y también cuando los yemeníes que vivían en el Aljarafe se rebelaron contra el emir de Córdoba y se refugiaron también en la fortaleza. Y luego estaba la mezquita. Bueno, pues el año pasado descubrió Manolo un documento que me ha adelantado, me ha dado mucho sobre esto, para avanzar. Lo primero es que yo siempre buscaba dónde estaban las murallas de la fortaleza y no lo he encontrado por ningún sitio. Pero es que no era una fortaleza, era un riba, una rábida. La rábida, precisamente en la mezquita de la rábida es donde se construye esta iglesia. Posiblemente, muy posiblemente. La rábida era una especie de convento musulmán, donde habitaban los moravitos. Los moravitos se dedicaban al control del territorio, estaban sobre todo por la frontera. Y rábidas hay por toda la costa del Mediterráneo. Y aquí tenemos unas cuantas que las he buscado yo a raíz de eso y las he encontrado. En este documento también ha habido un descubrimiento muy importante con respecto a la ermita donde se asienta ahora mismo la iglesia, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Pasa. Entonces, este muro frontero de la iglesia que está allí al fondo, ese es un muro musulmán, que lo he trabajado, lo he buscado, que en principio ese muro no tenía esa altura, tenía como 2 metros más alto. Eso debe muy bien por el tema de la... Pasa y lo explico mejor. Este es el certificado de autenticidad de que el muro es musulmán. Esta ventana saetera que está allá arriba, cuando se sube la escalera, es un arco de herradura apuntado, marcado con alfil. Esto es musulmán. Pasa, sí. Claro, cuando Manolo descubrió que descubrió el documento donde yo me basaba para saber que esto era una rábida, digo, voy a buscar las rábidas de la comarca. Entonces las rábidas siempre estaban por la costa. He encontrado 3 rábidas en la zona de Cádiz, que es ha pasado a la... Espérate, antes de... Dale para atrás. 3 rábidas. Había una en Rota, otra en San Fernando y otra en el puerto de Santa María. La del puerto de Santa María, Alfonso Díaz Sabio construyó una iglesia fortaleza, pero mantiene la planta. Y aquí
ya más cerca de Coria estaba el monasterio de la Rábida, que era una rábida, allí todavía quedan restos de la mezquita. Y la gran sorpresa es la Rábida de Villalba del Alcor. Pasa si quieres. Esta es la Rábida de Villalba del Alcor, que curiosamente la rehabilitó Rafael Manzano justamente cuando estaba rehabilitando esta iglesia. Intentó de darle el carácter que tenía desde el principio. Entonces quitó, por ejemplo, un chapitel que tenía la torre. Claro, a él le gusta mucho lo musulmán, le pasa como a mí. Entonces tenía un chapitel barroco del siglo XVIII, lo quitó y llevó esta torre de aquí, que es era la torre de la mezquita del Ribaz. Así sería la torre de la mezquita de la iglesia de Coria, de Santa María, con ese tipo de terminación. Esta obra, esto no era originario del Ribaz, ni la espadaña esa, ni la entrada, ni este cuerpo de aquí. Sin embargo, déjame dejar el puntero. El abajo. Mira, esta que allí le dicen en el pueblo la Torre Ancha, que realmente es un espacio que mantiene una bóveda grandísima. Mira la ventana que está aquí en este paño. Este puede ser el paño equivalente al Ribaz, o este otro de aquí. Mira la ventana, donde dice bebé. Igual, una ventana con arco de herradura enmarcado con alfil. Sí. Y esta es la torre de la mezquita donde se encuentra ahora mismo la iglesia de Santa María. Esta torre, que yo tuve el placer de descubrir la mezquita durante las obras allí, lo que está en negro es la obra musulmana. Y yo en el libro de la iglesia lo publicaba como una mezquita almohade. Pero con el documento que se ha encontrado Manolo, pues dice, nada menos que Abderramán III del siglo X. Dice que se manda a construir una mezquita aljama en Coria porque no la hay. Que no la hay mezquita aljama. Mezquita aljama es mezquita mayor. Sí había, por lo menos había una, que es la que estaba aquí en la Rábida. Y el saber yo que esta mezquita, a mí no me dejaba nunca tranquilo porque los alminares almohades, todos tienen escaleras de tramo recto, como la Giralda, como el alminar del Salvador, que es la mezquita aljama antigua de Sevilla. Entonces, claro, y esta, sin embargo, es helicoidal. Una cosa muy extraña, y ni me tenía a mí, hasta que lo he comprendido después del documento que he encontrado. Esta torre es del siglo X, y la mandó a hacer Abderramán III, el último gran emir de Córdoba, el mismo que fundó Medina Zahara. O sea, que es la joya más antigua que tenemos en Coria en cuanto a arquitectura. Pasa. Esta es la escalera interior donde se subía, por ahí subieron el almohadín para llamar a la oración, el almuédano, durante siglos. Lo que pasa es que a don Antonio no le gusta que la gente suba ahí, se entre. Entonces, os voy a poner un poco el sonido de cómo sonaba Coria en esta época que estamos hablando, principio del siglo XIII. Esta es la voz del almuecín llamando a la oración. Los musulmanes llamaban a la oración desde la parte alta del alminar. Sin embargo, nosotros los cristianos llamamos desde la iglesia. Por eso una iglesia que no tiene torre para mí es muy poco iglesia. Pero a partir de ahora, a partir de este momento, el cambio va a ser radical. Esta es la situación política de la península
hacia el año 1230. Entonces da la coincidencia que en la península hay dos grandes reyes. Primero, el rey de Castilla, Fernando III el Santo, patrón de Sevilla. Y el otro gran rey es Jaime I el Conquistador, el rey de la Corona de Aragón. Decir que a la Corona de Aragón pertenecía al condado de Cataluña, de Barcelona. Fueron los dos grandes reyes que acabaron prácticamente con el imperio almohade. Pasa, si quieres. Un poquito antes de esto que estamos diciendo, sobre el año 1212 se produce, el Papa organiza una cruzada contra el imperio almohade, porque los almohades son un gran problema para los reinos cristianos. Y en esa que es la batalla más importante que haya habido en España de todos los tiempos. Bueno, ahí se destroza todo el ejército almohade. El Papa convoca a todos los reinos cristianos, llegan franceses, holandeses, llegan reinos cristianos de toda Europa, y se destroza, con lo cual quedan abiertas las puertas desde Peñaperro para la posterior reconquista. Y por otra parte, son dos hechos históricos que ayudan un poco a comprender lo que es esta ermita. Por otra parte, estamos hablando sobre el principio del siglo XIII. El rey de Aragón repudia a su mujer, pero los nobles quieren que haya descendencia, con lo cual a una de sus amantes la visten de reina y como consecuencia nace un gran rey, que es Jaime I el Conquistador. Pero claro, el rey repudiaba a la madre y más repudiaba todavía al hijo. ¿Qué hace? Que coge a Jaime I el Conquistador y lo mete en esta fortaleza, la fortaleza de Monzón, que es templaria, y lo crían los templarios. Los templarios son los padres adoptivos de Jaime I el Conquistador. Explico esto para que se entienda un poco el tema de los catalanes. Claro, pues entonces, ya estamos en el 1230, empieza, los almohades se pelean entre ellos, un desastre. Y para colmo tenemos abierto desde Peñaperro para que entre el rey de Castilla. Y por allí arriba, el rey de Aragón, empiezan los dos. Pero una cosa muy curiosa, curiosísima, que yo ni me lo explico siquiera. Los castellanos hacen iglesias góticas, pero hacen iglesias góticas de tipo burgalés. Son iglesias muertas, de 1 o 3 naves, con un ábside poligonal profundo, y la espiritualidad la buscan en la altura y en la luz. Y sin embargo, es lo que pinto yo con esos simbolitos azules, la Corona de Aragón viene haciendo una iglesia totalmente distinta. Es gótico mediterráneo, un gótico que entra desde el sur de Francia, pasa por Cataluña y viene bajando. Y todas las iglesias las hacen de ese tipo. Y ni aquí se hacen de aquella, ni aquellas se hacen de aquí. Este tipo de iglesia de tipo burgalés es el que hacen los castellanos. Esta es la iglesia de Santa Ana, una joya. Fue la primera iglesia de Reconquista que se hizo en Sevilla. Digo, es una arquitectura culta, una arquitectura complicada, que hay que ser un buen arquitecto para hacerla. Y lo veréis, mucha altura y mucha luz, como en la iglesia de Coria, o como era en origen, porque de la iglesia de Coria lo único que queda es el alminar y la cabecera. Pues todos sabéis ya lo del terremoto y lo de la explosión del polvorín. Esta es la iglesia de Coria, la iglesia originaria. Qué cosa más curiosa, que la cabecera grandísima, casi tan grande. La cabecera es casi tan grande como la nave, porque la originaria tenía 2 navecitas nada más. Esto que había de aquí eran los restos de la mezquita. O sea, es una iglesia que se hace en la nave del Evangelio, pero la nave del Evangelio no es de nueva planta, es la mezquita. Esto de aquí. La iglesia, esta es la iglesia
burgalesa, de la que hacían los castellanos. Esto lo conoceréis de vista. Este es la nave del Evangelio de la iglesia de la iglesia de Santa María. Y esto lo pongo como anécdota para intentar explicar un fenómeno que se produce aquí en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que emana energías telúricas, por lo menos para algunas personas, entre las que me encuentro. Yo cuando entro en esta iglesia tengo una sensación de una cosa extraña. ¿Y por qué pongo esto? Porque nuestro amigo Hipólito Viana siempre me decía: Ricardo, tú que trabajas con la iglesia, yo cuando me pongo sobre este muro, yo tengo ahí una sensación extrañísima. Y me lo decía una vez y otra vez. Y se murió, no se lo puede contar porque lo descubrí a posteriori. Resulta que este muro es el muro de la Qibla. Aquí se leyó el Corán durante 200 años. Detrás está el Mihrab, que ahora mismo está como ropero empotrado de la sacristía. En fin, es una anécdota que cuento para esto, pero para que se entienda lo que emite esta ermita. Pasa. ¿Ves? ¿Lo ves? Este es el muro de mirra. Tiene dirección de la... ¿Cómo se llama? La dirección de la Meca. Desde aquí se leía el Corán. Pasa. Sin embargo, los aragoneses hacían este tipo de iglesia. Este tipo de iglesia es totalmente distinta a la que hacían los castellanos. Eran iglesias de arcos transversales, sin cabecera. Las iglesias de castellanos todas tenían una gran cabecera. Y las iglesias de tipo mediterráneo carecían de cabecera. Esta es la iglesia de la sangre. Creo que está en Játiva. Por supuesto que aquí estos elementos no son originarios. Pasa. Está en la iglesia de San Félix, en otro pueblo de Valencia que no recuerdo cuál es. Fijaros que son iglesias que tienen arcos transversales y no tienen cabecera. No tienen cabecera ninguna. Son una iglesia que carecen de decoración totalmente, con muy poca luz. Aquí la espiritualidad la buscaban totalmente de una manera distinta. Allí se buscaba con la altura y con la luz, y aquí se buscaban con la oscuridad. Por eso quería que esta conferencia fuera sin luz. Porque las directrices que se dieron cuando se dio de la iglesia es que no tuviera luz. Había nada más un ventanuco que creo que estaba por allí enfrente. Pasa. Esta es la iglesia de Corachal, esta es la iglesia más antigua de Castellón. Bueno, la anterior es coetánea a esta, prácticamente de la misma fecha. Esta es de 1239. Pasa. Insisto con este plano porque es muy descriptivo. Mirad las iglesias que viene haciendo. Bueno, he puesto algunas, realmente hay decenas de iglesias hacia los que yo indico. Y mira las que yo pinto en rojo, son las de tipo mediterráneo que van entrando por aquí. Son iglesias que introduce la orden del Císter, que era una orden muy apegada a la orden del Temple. La corona de Aragón, Jaime I, cuando empieza la conquista, conquista primero el reino de Mallorca, musulmán, que pertenece a los almohades, luego pasa con el reino de Valencia, y los catalanes, como siempre liándola. Jaime I tenía problemas con los nobles catalanes, porque cuando conquistan esto, ellos no quieren tierra. Ellos quieren el botín de guerra. Y quiero que miréis, ¿lo veis? Los puntitos rojos son las iglesias de tipo mediterráneo. Y ni una, la de Coria nada más, esta. Algunos libros por ahí dicen, la iglesia de arcos apuntadas, hay otras en la Sierra Norte y en la Sierra Sur. Mentira, mentira no, es verdad, pero que no son del momento, son iglesias del siglo XVI. Del siglo XIII, la única que hay en todo el valle es la iglesia de la Repita. Pasa.
Mira, esto es una maqueta de Sevilla en el siglo XIII. Es la capital del Imperio Almohade, es lo más grande, la ciudad más grande de la península. Tiene una muralla de 7 kilómetros de longitud. Esta la acerca Fernando III para conquistarla. Entonces, cuando Fernando III, en la primavera de 1247, ve que se dan las condiciones oportunas para conquistarla, le pide ayuda a su amigo Jaime I de Aragón. Entonces manda a su hijo el infante don Alfonso X el Sabio, futuro. Y entonces Jaime I le manda una tropa de catalanes que eran ballesteros. Pasa. Bueno, pues a la cabeza de todas las tropas siempre es catalana, no, aragonesa, siempre iba la Orden del Temple. También los templarios eran como son ahora, ¿cómo se llaman? No eran los talibanes, me recuerdan a los talibanes. Los templarios eran temibles, vamos, cogían a un musulmán y se lo cargaban. Ahí en la conquista de Sevilla destrozaron a decenas y decenas. Y fijaos en el símbolo del temple. Esta era la cruz más usada por el temple, la cruz de las 8 beatitudes, que es el símbolo de la iglesia. Y ahora veremos por qué está relacionado con lo de San Juan. Pasa. Mira, quiero, para que os metáis un poco en la época, voy a poner un trozo de la película El reino de los cielos, que nos lleva al momento, cómo era la situación, que esta película es en las cruzadas, pero estamos en la misma época. Vuelvo al mismo plano porque es interesantísimo, claro. Después de la conquista de Sevilla, en la que participaron, como hemos visto, todos los catalanes, pues, tenemos que empezar con el reparto de las tierras. Entonces, Coria se le da a 500 catalanes. Luego no se ponen de acuerdo y se le vuelve a dar un documento con 500 catalanes, se le da a 150 catalanes, que es el documento que tiene ahora mismo en el ayuntamiento. Pero luego, finalmente, aquí se quedaron 40 catalanes. Si no falla el documento de... ¿Cómo se llama? De Víctor Valencia. Víctor Valencia, el testigo que tuvo en el juicio contra la Iglesia, dice que Alonso el catalán, este sí era descendiente de los catalanes. Porque aquí los catalanes no se quedaron, los catalanes iban por el negocio. Aquí, 50 años después de que se le dio Coria, aquí no había catalanes ya, pasó todo a mano de la Iglesia. Y por supuesto la población se vino abajo casi totalmente. Y entonces, por lo que decía antes, pero lo que sí hicieron los catalanes, porque además lo hacían siempre, cada vez que llegaban a un pueblo, por muy chiquitito que sea, digo, no los catalanes, los aragoneses, lo primero que hacían era una iglesia. Pero además eran iglesias que eran muy fáciles de hacer, esta iglesia es fácil de hacer, no es tan compleja como las iglesias de tipo burgalés que hacían los castellanos, con arcos apuntados. Aparte de estas iglesias le daban mucho uso.
eran para rezar y demás, pero también tenían reuniones, tenían usos múltiples. Pasa. Entonces, los catalanes hicieron esta iglesia. La iglesia era así, el muro árabe del fondo, la iglesia, esta puerta que la vemos ahí, esta puerta es reciente. Esta la hicieron para que pudieran salir los pasos. Estaba nada más esta puerta y una ventanita aquí, esta que está aquí. Y aquí no había más luz. Ah, bueno, por supuesto, y este testero que era plano. Que yo tengo la duda si el testero estaba aquí o había otro cuerpo más. Pero cabecera no había, ¿eh? Esta cabecera, donde estamos ahora mismo, esto es posterior totalmente. La ermita era así de sencillita, era una ermita rural. Fijaros que está hasta torcida. Porque aquí, ustedes no la percibí, pero cuando levantamos los planos, mira cómo está la iglesia está torcida. Y este muro era plano. Pasa. Este es el interior de esta iglesia a los años 40. Pasa. Bueno, este es el monte sagrado, el cerro de San Juan. O como dice un amigo mío, es la cápsula del tiempo. Aquí está toda la historia de Coria en ese cerro. Entonces, cuando el Temple tenía la oportunidad de asesorar dónde había que hacer las iglesias, lo tenía clarísimo. Los templarios querían lugares que fueran ancestralmente sagrados, que estuvieran marcados por la tradición y la historia. Un sitio marcado por la tradición de la historia, aquí estaba. Y os cuento por qué está marcado por la tradición de la historia. Pasa. Mira, estos son los 5 templos que descubrió José Luis Escacena. José Luis Escacena, que yo estuve en su equipo como arquitecto y me empapé de todo lo que eran las construcciones fenicias. Los fenicios hicieron aquí su poblado dentro de la población que estaba aquí autóctona. Pasa. Mira, este es un muro de aquellas excavaciones. Es un muro de 55, es un muro, medía un codo fenicio, 55 centímetros. Entonces yo, con esta forma de construir de los fenicios, me estaba yo con las excavaciones con él, pues, me enteré muy bien. Y entonces, cuando Tomás Alfaro me encargó los pavimentos de la acera, pasa, de la acera de la cuesta. Mira lo que me encuentro aquí. Esto está ahí, saliendo por esta puerta mayor, a la derecha. Es que el dibujo es muy malo, pero mira, esto es un muro. Es un muro. Lo mido, ¿cuánto mide ese muro? 55 centímetros, un codo fenicio. ¿Cómo está hecho? Con ladrillos de adobe. ¿Cómo está revestido? Con mortero de cal. Esto es un muro fenicio que tenemos aquí debajo. Lo que pasa es que, ¿para qué vamos a decir esto? Para que nos paren la obra y vamos a andar ligeros. Pero para cuando vengan los arqueólogos, que aquí hay construcción fenicia debajo de este templo. Aquí hay construcción fenicia. Y además, le puedo decir a los arqueólogos, y aquí está, empezar por aquí. Pasa. Aquí donde estamos también hubo un templo, que ya lo he dicho, en el número 5 de la revista CTA, lo explico, lo describí. Porque hago una obra ahí enfrente y apareció un sillar romano de los que se ponían en los podios de los templos fenicios. Pero es que me llega un vecino y dice, pues mira lo que nos hemos encontrado aquí. Y me llega con un fuste de una columna que también las usaba en los templos. Pero es que además, cuando por primera vez se asfalta la cuesta del cerro, que la asfalta ¿cómo se llama la alcalde de este? El paseo nuestro, ¿cómo se llama? Paseo Carlos de Mesa. Exactamente, cuando Carlos de Mesa, que fue el que asfaltó por primera vez, le sale esto ahí en la puerta de la iglesia. ¿Esto qué es? Esto es un cipo funerario. Y la leyenda que la tenía puesta allí, dice, aquí yace Blatia Procla,
hija de Cayo, flavínica de 63 años, sale la tierra leve. Es una flavínica, es una sacerdotisa, la que estaba al cuidado del templo. O sea, que aquí, casi con toda seguridad, aquí hubo un templo romano. Hombre, no se puede asegurar, pero que tiene todo lo habido y por haber. Sigue. ¿Y qué es lo que teníamos aquí también? Pues aquí teníamos el ribá. El ribá sería como esto. Y esta sería, esta es la ermita. Esta sería la esquina del ribat. Y esto sería un muro esquinero del ribat. Si había un ribat, había una mezquita. A los templarios les encantaba poner una ermita encima de una mezquita. Pero es que para colmo nos encontramos con la cueva. La cueva que por fin ya tenemos dónde está, que lo he descubierto y demás dónde está. Gracias a Paco y a Manolo, y a Matías, en el archivo municipal, pues encontré un documento y me lo dijeron, aquí está por fin, lo encontramos. Esta es la cueva. Yo la cueva siempre había pensado, y además que yo estoy casi seguro, que era el escape del ribat. Porque los musulmanes que estaban aquí estaban asustadísimos, porque no dejaban de entrar racias por el río. Y era un peligro, tienen que tener una salida de escape. La cueva. Es una cueva artificial, una cueva artificial, no una cueva natural, como se dice por ahí en algún libro. Cueva natural, ¿no? Este suelo, el monte son bandas de arenisca. Aquí, todas las cuevas que hay son cuevas artificiales, hechas. Bueno, pues esta cueva se cayó en el año 40. Se cayó la boca. Bueno, el día que se cayó la boca de la cueva, arrastró un alpende que estaba aquí en el patio de la ermita. Bueno, un escándalo. Tocaron las campanas de Santa María. Y el alcalde, que era en aquel momento Rodríguez Escó, organizó una colecta y rápidamente arreglaron la cabeza. Lo digo esto por la tranquilidad de Manolito Ramírez, que estará por aquí, que siempre está asustado con la cueva. Eso no es segundo que lo que hice. Bueno, quiero contar otra cosa también. Cuando le hago la casa aquí, que anda por aquí, a Rafael Pizarro. Mira la casita de Rafael. Cuando le hice la casa hace unos 30 años, resulta que aquí todas las aguas se metían por ahí, por el patio del fondo. Y esto, como dice, aquí no hay alcantarillado, porque esta zona no tenía alcantarillado. Y me dicen los vecinos, no, ahí se ha tragado siempre la cueva, el agua. Pero el agua era el principio de la cueva. ¿Y por qué el principio de la cueva? Porque cuando se cae la cabeza de la cueva, el primero que se mete es don Esteban, con Robustiano. Robustiano era el carrero de Estanislao. Bueno, no de Tani, su padre. Se mete, pero a don Esteban se le apagaban las velas, tiraron para atrás, decía que estaba muy oscuro. Y luego se metieron unos albañiles y la describieron, que está escrito por ahí en una historia de Corea del Río, la breve historia de Corea del Río. Y dicen que la cueva, ellos dicen que la cueva llegaba hasta el fondo de las casas que estaban enfrente de la ermita. Es decir, ¿hasta dónde? Hasta el patio de Rafael. Pasa. Cuando Manolo, que metió el documento, encontraron el archivo municipal, que hay una descripción del aparejado municipal estupenda, que hicieron la colecta, encontraron dinero. ¿Qué hicieron? La cueva que estaba aquí, que hemos encontrado donde está el tapón. La cueva que estaba aquí, se hizo una bóveda de esta manera para la cabecera, porque las cuevas son muy estables, todas las cuevas del cerro, yo he entrado en casi todas, son estabilísimas. Lo que pasa es que se desmorona la cabeza, que es donde está el peligro. Pues entonces se puso una bóveda, esto dice el informe, para que no se cayera. Luego se puso este muro, se pusieron estas 4 vigas metálicas y luego se le pusieron estos 2 pies de amigo. Bueno, pues ahí tenemos tapón para otros 1000 años. Lo digo por Manolito, porque se despreocupe.
esto nos decae más. Lo que sí sería estupendo que nos dejara entrar este vecino, que no sé quién es, porque esta foto lo he hecho desde la vecina. No sé quién, además lo tiene un forraído todo de ladrillo, pero ya no podían dejar colarnos ahí y descubriríamos un montón de cosas. Ah, bueno, cuando Rodríguez Escó tapa esto tapa el callejón angosto de subida a la ermita, que es otra cosa que hemos descubierto. Pasa. Bueno, aquí sigo insistiendo, mira, estos son los templarios, con sus signos. Además, los templarios, cada vez que podían influir dónde se construye una iglesia y cómo, ellos siempre les gustaba que estuvieran dedicados a la Santa Cruz o a la Veracruz, que coincide con el nombre de esto. También eran unos seguidores de Juan Bautista, por la relación mística que tiene con el sol, San Juan, por aquello del solsticio de verano, que es el 22 de junio y el 23 me parece que es San Juan. Hay una relación ahí simbólica que eso era muy importante. Y yo sigo pensando que los templarios, bueno, no es que diga pensando, es que cualquier decisión política de los aragoneses siempre estaban los templarios, eran los padres del rey. Siempre, ¿aquí qué hace? ¿Dónde se hace? Siempre estaban ellos. Por eso yo defiendo tanto que esta iglesia fueron los templarios, no lo que le hicieron los templarios, esto no lo hicieron los templarios, pero fueron los que dijeron cómo había que hacerla. Y sobre todo dónde había que hacerla. Y no la orden de San Juan. Lo que pasa es que la orden de San Juan pasa un poquito más tarde por otros motivos. Pasa. Bueno, este es nuevamente el Ribá. Bueno, y una gran alegría cuando visito este Ribá, empiezo a buscar, cuando veo el documento de Manolo, empiezo a buscar Ribá, me encuentro este Ribá, una maravilla, y me encuentro la iglesia hermana de esta. La única que existe, me refiero de aquellos años, del siglo XIII o XIV. Pasa. La iglesia de San Bartolomé. Esta iglesia, en el catastro de Ensenada, dice que es templaria. Esta iglesia, el catastro de Ensenada dice que esta iglesia es templaria. Es una joya. Vamos, esta iglesia es para verla, ¿eh? Que este cura de aquí no se parece a don Antonio, porque en el momento que me presento en la iglesia, hablo con el cura, digo, cuéntame algo de la iglesia. Digo, yo no tengo ni idea, yo aquí lo único que hago es la misa. Y entonces me busqué a historiadores de allí del pueblo y hemos estado, que no coincido con ellos, porque hay algunos historiadores de Huelva, porque esto pertenece a la provincia de Huelva, claro, dicen que no, que esto no es templario, que esto, y yo pienso que es templario. Porque es la única, además, iglesia de San Bartolomé. Los templarios también estaban obsesionados con San Bartolomé, que tienen muchas de sus iglesias están dedicadas a San Bartolomé. Pasa. Este símbolo está allí en la iglesia de San Bartolomé, mismo de aquí, pero yo a lo mejor es por casualidad. Pero bueno, allí está en el retablo que está allí en la... Pasa. Esta es la iglesia que he visto antes de Corazza. Esta, que es la iglesia más antigua de Castellón, existe el documento que la orden de Cister manda a los habitantes del pueblo de cómo tienen que hacer la iglesia. Y yo cuando lo leí, digo, me cacho en la mano, si yo estoy aquí en la mitad del cerro, porque el documento dice, la iglesia se hará unas pequeñas pilastras a los laterales, aquí las tiene, de ellas arrancará arcos apuntados, se le pondrá viguería, y en su antepenúltimo cuerpo tendrán una puerta única, la que está allí, la única. Tendrá que carecer totalmente de decoración, como esto, decoración ninguna. Y lo pongo como curiosidad, porque es hermana, vamos, pasa. Esta es la iglesia de Corazza por dentro, por supuesto sin cabecera, ¿eh? Sin cabecera, pasa. Pero sí tenía torre.
una torre detrás. Pues lo de siempre, una iglesia sin torre. Y entonces, también en el documento este tan importante que descubrió Víctor Valencia, uno de los testigos, cuando se pelea con la iglesia, dice que la campana de la torre de esta iglesia tocan desde tiempos inmemoriales. La campana de la torre, no dice la campana de la espadaña, la campana de la torre. Aquí había una torre. Yo no estoy seguro si sería como en esta de Corachap, estaba por detrás o estaba a uno de los laterales. Encima del muro, como pintan por ahí, no, porque encima del muro no puede estar, que el muro lo he analizado yo y eso, ahí no. Pasa. Este debió de ser el aspecto que tenía la ermita en sus orígenes. El muro del Ribá, la mezquita y su torre. Esta torre es posible que tuviera también este lateral. Y por supuesto su entrada única. Y por supuesto no se llegaba más como subimos ahora, se llegaba por su caminito y entraba aquí a la puerta. Estas iglesias lo único que decoraban, lo único que parece que estaba permitido, o lo único que dejaban decorar, era la entrada. La entrada y la viguería, algunas de la viguería. Había equipos de pintores que iban de iglesia en iglesia, porque esta gente hacían estas iglesias por cientos. En la zona de Valencia construyeron cientos de iglesias, que hay un pueblecito, lo primero la iglesia, y además esta iglesia se hace muy rápida. Con lo cual tiene bastante explicación cuando uno de los testigos dice, el Alonso Catalán dice, que él recuerda, y tenía ya 81 años, que él recuerda cuando chico de haber visto pintados a los 40 catalanes que fundaron el lugar. Y yo cuando dice los 40 catalanes me lo creo porque es que los catalanes aquí no duraron. Podemos estar muy tranquilos que no descendemos de los catalanes. Los catalanes aquí querían coger botín y salir pitando. Y cuando Alonso Catalán dice que él vio a los 40 catalanes que estaban pintados junto a la puerta de la ermita. Lo que pasa es que las pinturas debían de ser por dentro. Recientemente, ahora mismo están restaurando en la iglesia de San Pedro en San Lucas la Mayoranza una pintura de esta época, de ese tipo de pintura, y que aquí se deberían de buscar por la parte anterior. A lo mejor resulta que están ahí todavía. Les digo, hace 3 o 4 veces han aparecido en San Lucas, en la iglesia de San Pedro, que fue de esta época. Pasa. Esto es como está tapada la escalera que sube por el muro de arriba. Esto es un asco de obra. Esto no se le ocurre hacerlo a nadie, nada más que a los franciscanos. Cuando en el Consejo de 1608, el Consejo Municipal piensa que quiere entrar a los franciscanos para Capacoria y demás, dice, vamos a traer el nombre, si esta gente ni comen. Esta gente casi que no comen, esta gente se lo gastan todos los pobres, esta gente... Y entonces es muy propio de ellos. Las torres eran ostentación, torres no, una espadaña y además una espadaña ligera. Por eso yo pienso que la espadaña esta la construyeron los franciscanos, o por lo menos con la influencia de ellos. Porque esto no se le ocurre hacerlo a nadie. Esto, como tú comprendes, esto no es obra árabe. Los árabes trabajaban el ladrillo, esto es que cortaron el muro, pasa si quieres. Cortaron el muro que llegaba por lo menos a esta altura y pusieron ahí la espadaña. Sería porque la torre que estaría atrás se caería y montaron esta espadaña. Y está descentrada, está desmosada la cabecera esta de la... Lo que pasa es que no entra el agua, que no sé cómo no entra el agua. La cabecera del tejado está desmosada. Esto fue una obra... La ventana está cortada por aquí, esta ventana estaba en su sitio, no ahí. Pasa. Esto es una foto sobre 1900. Virginio Carvajal, cada vez que veía esta foto conmigo, me decía, Ricardo, a ver si hace obras aquí en esta casa y averigua tú con lo que es eso, porque yo no tengo manera de averiguar qué es esto. Y discutíamos, pues yo pensaba que fuera un horno de tinaja. Esto estaba entre la casa de los Suárez Villar, de Fernando Suárez Villar, el alcalde, la casa de la Tirabeca,
y la casa del marqués, que estaba aquí, nuestro famoso marqués. Aquí vivía el marqués y aquí Fernando. Y esta torre estaba en el centro. Claro, yo cuando se murió el marqués, la hermana me encargó rehabilitar la casa y yo rápidamente a rebuscar. Pasa. A rebuscar. Y rápidamente me lo encuentro. Aquí está. Un tapial romano y una fábrica de almohades. Mido el ladrillo, el ladrillo de 1429, el ladrillo de almohades. Esto es fábrica almohades. ¿Y qué era esto? Esto era una torre, seguramente una torre albarrana del Ribá. La torre albarrana es como la Torre del Oro con respecto a en Sevilla. Es una torre para controlar el río, porque en aquella época el río estaba más cerca. El río pasaba prácticamente muy cerquita de la iglesia mayor de Santa María. Pasa. Y aquí está porque por fin descubrimos cómo se subía a la ermita. ¿Cómo se subía? Porque aquí, esto es nuevo. La Cuesta del Cerro es nueva. A la ermita se subía desde la Torre Albarrana hasta el Ribá, que estaba aquí. Cuando se hace la ermita en el Ribá, pues se sube por aquí. Es lo lógico, es que no tiene otra. Y si vemos aquí esta torre, este es el punto más alto de la calle El Palomar. Justamente el punto más alto. Y de aquí empieza a bajar y de aquí a bajar también. De aquí se subía a la ermita. ¿Qué pasa? Que en algún momento esto se cierra por algún motivo y entonces hay que hacerle así al camino. Ya hay que hacerle así. Y este camino sí lo tenemos documentado. Este camino aparece en el catastro de Ensenada como el callejón angosto de subida a la ermita. Cuando se cae la boca de la cueva, pues se cierra el camino, los vecinos ocupan estos solares y don Esteban le da a la cabeza a una persona mayor que hace ahí su casa. Que esta casa que ahora mismo es de Carlito Mármol, está rehabilitada, es la casa más estrecha de la calle del Palomar. Y en el catastro de Ensenada aparece como callejón angosto de subida a la ermita. Subía por aquí, pasaba por la casa conventual y a la ermita. Pasa. Este es el plano que Juan Manuel Nieto, basándose en el catálogo, montó de Coria. Y aquí, mira, aquí dibuja el callejón angosto de subida a la ermita. Pero él lo tiene más dibujado, porque realmente hacía así y para acá es imposible. Y tú te pones en la casa, tienes un montículo que no hay manera de subirlo. El camino hacía así y venía aquí. Bueno, y en este plano que es muy interesante, aparece también en la Cuesta del Cerro únicamente un edificio, que es este de aquí, que era la casa conventual, que ya en esta época estamos en el 1766, en ese momento aparece en el catastro de Ensenada que pertenece a la viuda de Juan de Urbaneja. Juan de Urbaneja, a principios del siglo XVIII, era el rico de Coria, él lo tenía todo. Juan de Urbaneja vivía aquí donde tenía la zapatería Manolillo Pérez. Luego tenía otra casa aquí. Luego tenía una fábrica de tinaja. Luego tenía barco, tenía ganadería. Era alcalde de Coria y era el hermano mayor de la ermita. De la hermandad de la Veracruz, dicho de la ermita. Él era el hermano mayor. Por eso yo pienso que esta cabecera es posible que la financiara él y la hiciera él a principios del siglo XVIII, que no hemos encontrado ningún documento que diga cuándo se hizo esta obra. Esto es barroco, muy elemental, pero barroco. Pasa. Esta es otra foto también acercándonos al 1900 por ahí, donde se ve, esta es la cara de la casa conventual que daba arriba. Pasa. Y esta es una foto de esa casa, la hice yo cuando me encargó la obra el Tani,
con Manolito Ramírez, me encargó la obra, que le hice el proyecto de la casa vuestra ahora, la casa hermandad, y de la casa de juntos. Esto era grande, cogían las dos casas. Pasa. Levanté los planos. Yo cuando levanté los planos de esto, la publiqué en la revista de feria como la casa más antigua de Coria. Yo no tenía ni idea que esto fuera la casa conventual. Pero por otra parte me mosqueaba mucho porque esto no tenía la planta de las casas de hacendado en Coria. En Coria yo había visto derribar, que yo no era arquitecto, la casa del Señor en la calle de los Padres, la casa de los Queros en la calle Pinta, la casa donde estaba la fonda de la Polla en la calle Larga. Toda esa casa con un patio central con columnas, y aquí no había columnas. Aquí estaba esto todo muy vasto, muy simple, claro, era de los franciscanos. Pasa. Esta era la imagen. Claro, cuando nosotros derribamos eso, esto no estaba aquí, todo esto estaba tabicado, porque esto estaba como casa de vecinos. Pero yo cuando empezamos a tirar cosas, digo, esto tiene una estructura muy... La casa es extrañísima, vamos, una galería arriba, un conventito, el aljibe y el franciscano de turno, claro. Y la escalera que llegaba hasta la ermita, que estaba ahí. Pasa. Esto lo pongo como curiosidad. Esto cuando hicimos los cimientos de la Casa Hermandad, pues no dejaban de salir. Estos son frascos romanos de perfumes. Parece como si ahí hubiera un lupanar en su día. Porque eran todos frascos de perfumes. Vamos, que lo pongo simplemente como curiosidad. Pasa. Bueno, y ya, esto que es casi lo último, llega el terremoto de 1755. Esto también está en la iglesia, tampoco a don Antonio le gusta que entre mucho la gente por ahí. Esta es la única herida que queda del terremoto de 1755 en Coria. Cuando arreglamos el ábside la dejamos ahí como el único recuerdo del terremoto. Es una escala poligonal perfectamente hecha. Así sonaba el terremoto. El terremoto que tenemos el documento en el Archivo Histórico Municipal que lo describe perfectamente el escribano, que dice que se produjo el día de Todos los Santos a las 10 de la mañana, cuando se estaba celebrando la misa. Y el escribano dice que duró un cuarto de hora. Es imposible que durara un cuarto de hora. Lo que sí está cierto es que el terremoto tiró el muro frontero de la iglesia mayor, tiró la cabecera de la torre, tiró la ermita de la Soledad, tiró la ermita de Nuestra Señora del Carmen, tiró las casas consistoriales. O sea, lo tiró todo, menos la ermita del Cerro, que parece un milagro. Eso no se cayó, ni se cayó en el terremoto de 1356. Esta ermita no se ha caído nunca. Y claro, y todos los oficios religiosos, mientras que se hizo la obra de la iglesia, que me parece que duraron 20 años, pues las misas se dieron aquí, como pasaba siempre con la ermita esta. Cuando explotó el polvorín de la iglesia, también todas las misas aquí. Cuando se arriaba porque se salía al río, también las misas se hacían aquí. Que por eso, en el pleito con la iglesia, la hermandad pedía que se dieran misa aquí, porque esto había sido muy importante. Cada vez que fallaba la iglesia, que ella se hacía aquí. Pasa. Bueno, esto ya es lo último. Esta es una de las reformas, una de las obras que digo. Esto es el Espíritu Santo de la Hermandad. El Espíritu Santo de la Hermandad. El símbolo de la cruz de la ocho beatitudes de los templarios, la veleta. La veleta. Que yo sigo defendiendo que esta iglesia la dirigieron los templarios.
dijeron dónde había que hacerse, no que le hicieran ellos, porque si lo hubieran hecho ellos estuviera mejor hecha. Lo que pasa es que cuando el Papa anula la orden del temple y quema en la hoguera a sus maîtres, a maestres, pues el reino de Aragón prácticamente todas sus propiedades se las da a la orden de la vuestra, la orden de San Juan Bautista. Y entonces serían cuando ellos serían cargo de la ermita, o por lo menos pasaría su influencia. Pero es que el símbolo de San Juan es el mismo que tenía el temple. Pasa. Bueno, simplemente agradeceros vuestra asistencia y aquí lo doy por terminada esta charla. Espero que haya gustado. Muchas gracias por el detalle. No puede ser más bonito, Y ahora todo aquel que quiera pues se va a dar una... Hoy hemos presentado el nuevo programa Erasis Plus para la transformación social de la barriada del Lucero y del Pozo. Se trata de una inversión de más de 600.000 euros para conseguir que uno de los barrios de Coria, que durante tantos años ha estado depauperado y totalmente deprimido, pueda de una vez por todas convertirse en un barrio más de nuestro municipio. Son muchos los coreanos y coreanas que viven en el Lucero. Todos ellos tienen exactamente los mismos derechos que todos los demás coreanos y coreanas. Erasis Plus será un proyecto que tendremos en los próximos años aquí en nuestra localidad, estará en ejecución del 24 al 28 y es un proyecto municipalista, donde tenemos la intención de cambiar la realidad del barrio, el Lucero. Es un proyecto que tiene 4 ejes principales: el desarrollo económico de la zona, políticas de bienestar social de la zona de sus ciudadanos, la mejora de la convivencia y el hábitat y trabajo de la innovación y la intervención social de la zona. Seremos un equipo de 3 profesionales que vamos a trabajar desde la Casa Barrio a través de itinerarios de inserción sociolaboral con el vecindario. Además, pretendemos trabajar una serie de actividades dirigidas a toda la población del barrio y también abiertas al resto de la localidad. Es muy importante para ello también que podamos contar con la participación activa, como hemos contado hasta ahora, de todos los vecinos y vecinas de la zona de Lucero.